ustedes recuerdan, hace unas semanas hablábamos con Ramón Bernadó de un ciclo de cine alemán al que asistió. La verdad es que todo películas encomiables y dejamos una película pendiente. Bueno, Ramón, lo primero, bienvenido, gracias por incluso en esta época estival acercarte a nuestros estudios. Pues nada, encantado de estar aquí también en verano, en el Radio Guadalajara. Para dar un toque refrescante, ¿verdad? Pues ahora es lo que se dice, ¿no? Cualquier programa tiene que ser refrescante. Nosotros de refrescos poco vamos a hablar, porque es una cosa que nos quedó pendiente y yo ya sabes que tenía mucho interés de hablar de esta película. Es una película que vi en el Festival de Cine Alemán, es El gabinete del Dr. Caligari. Es una película de 1920 y que hace casi un siglo. Hace casi un siglo, 95 años, y que es considerada como la primera película de terror de la historia del cine. ¿Vale? Desconocía yo ese dato. Pues sí, es considerada eso, y es una película que la vimos en el Festival de Cine Alemán, porque esta película ha sido restaurada, remasterizada y pasada a formato digital para poderse ver en salas en condiciones perfectas. Entonces, se aprovechó, aparte de varias copias que hay de la película en diversos sitios de Europa, entonces se fueron viendo qué partes estaban mejor conservadas de cada copia de las diferentes películas para hacer, diríamos, una versión de la película con las mejores imágenes posibles. O sea, que ¿no? es un trabajo minucioso. Un trabajo minucioso que ha llevado mucho tiempo, que ha sido a mí un trabajo encomiable y que nos permitió a los que asistimos al Festival de Cine Alemán pues verla en pantalla grande, que es una oportunidad única. Yo esta película la he visto varias veces, está en YouTube, en mi blog se puede ver perfectamente, la he puesto con un enlace a YouTube para que se pueda ver y el que esté interesado la ve, pero no tan con buenas condiciones. Entonces ver esta película en esas magníficas condiciones en pantalla grande, y luego se contó con la colaboración, con la presencia de Rafael Marionó, que es un DJ y un experto de música electrónica, que fue el que puso la banda sonora a la película en directo durante. Entonces, lo de la música electrónica a mí es una cosa que no me convencía mucho. Entonces, bueno, empezó ahí chirriando la música y dije, va, esto va a ser lo peor, como diría nuestro amigo Pumares, de esto nada bueno se puede esperar. Entonces, pero luego la verdad es que mejoró, yo creo que empezó chirriante, y a mí eso que la música electrónica, insisto, que no me gusta mucho, y al final yo creo que sí que consiguió dar el tono a la película. Entonces, pues bueno, la sala estaba absolutamente llena, yo tenía pase de prensa, pero aún así había que reservar la entrada con varios días. Yo fui previsor y la saqué, y la sala, ya te digo, estaba llena, y eso que valía 10 euros, o sea, que no era una entrada barata, que para ser un festival, y la sala estaba llena, y fue presentada oficialmente por... ya sabes que esta película pertenece a UFA, que es la gran productora de películas alemanas. Entonces, la película es una película absolutamente fascinante, en la que lo que más a mí me llama la atención son los decorados que aparecen en la película. Son unos decorados abstractos, absolutamente de forma irregular, unos decorados que te sumergen en un mundo onírico, ¿no? Y la película nos viene a contar pues un profesor, el profesor Caligari, que es capaz de dominar a un sonámbulo y hacer que cometa asesinatos, ¿vale? La película va de eso, y entonces hay escenas, claro, es una obra maestra del expresionismo alemán, y entonces hay escenas en las que se juega con la sombra. Las sombras en la película son una parte no importante, es como una segunda película dentro de la película, ¿no? Una cosa lo que se ve y otra las sombras que se van proyectando. Entonces, por ejemplo, hay un asesinato que, a mi modo de ver, es magistral, viendo como una sombra ampliada comete el crimen, ¿no? Entonces, hay momentos absolutamente estupendos en la película. Es una película, a mi modo de ver, arrebatadora, y que además tuvo su polémica, porque su director, que es Robert Weiner, su pretensión era hacer una crítica de la situación alemana, ¿no? De esa situación alemana de opresión, en la que ya se vislumbraba un futuro que luego llegó a ser
la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay una producción, una obra literaria que habla del doctor Caligari a Hitler, es el título de la novela, y que habla de la conexión y la Alemania de esa época, ¿no? Y entonces intentaba retratar esta Alemania un poco opresiva, un poco dictatorial y tal, y entonces los censores alemanes, que ya debía de haberlo, se dieron cuenta del asunto y obligaron a introducir unas escenas iniciales y otras finales, simulando que todo era la locura de un personaje, ¿no? Y de hecho el doctor Caligari sale al final de la película como el director de un psiquiátrico, un hombre súper bueno y tal, ¿no? Cuando durante la película es la representación del mal. Entonces, he puesto un resumen del guión en la web. Entonces yo recomiendo, si alguien se atreve, que vea la película y que luego lea el guión, que lo haga en ese orden, porque diríamos que se enriquece leyéndolo después y comprende mejor la historia, ¿vale? Muy bien. Entonces, o sea, que recomendable, a pesar de la antigüedad de esta película, ya son casi 100 años. Sí, y yo creo que es una de las grandes películas de la historia del cine. Ya sabes que pues en estas listas que siempre se hacen y tal, pues bueno, pues yo que sé, ya sabes que hay un libro que es las 1001 películas que nadie puede dejar de ver, ¿no? Pues el gabinete del doctor Caligari está, sin duda, claro. Lo que el viento se lleva, imagino que Ahora, también. sí, también. Y 8 apellidos vascos, yo creo que también, con lo cual al final terminas diciendo, bueno, aquí meten cualquier cosa. Pero bueno, está bien con mérito, ¿no? con mérito. Y desde luego yo invito mucho al espectador que quiera verla, pues que se fije mucho en los decorados de la película, ¿no? Vale. Esos decorados que son absolutamente fascinantes y que te introducen en un mundo ajeno a la realidad. Y además eso hace que la película sea al mismo tiempo muy actual, porque ahora mismo nadie hace algo así. O sea, que esto que se hizo en 1920, ahora nadie es capaz de hacer una película así, nadie es capaz. Entonces, a mí me parece una cosa muy valorable. Agradezco mucho que me hayas dejado hablar de esta película, porque cuando hablamos del Festival de Cine Alemán, que me gustó muchísimo, pues no tuve la oportunidad de... Tuvimos que hacer un sprint al final. Al final sí, porque... Entonces, el tiempo encima. Pues bueno, una película, insisto, muy valorable, muy recomendable. Y que podemos ver en este verano sí, sin problemas. YouTube, está en YouTube, en mi blog se puede entrar, ahí están mis comentarios y un poco ver cómo... Y el guión de la película también. Bueno, pues, y si quieres, hablamos ahora de cosas para ver este verano. Efectivamente, ya hemos visto Hemos puesto la faena esta de ver el gabinete del doctor Caligari y podemos ver también... Espera, que se ha caído esto, como es costumbre. Ahí. Así. Y podemos ver este verano también series, ¿verdad? Sí, series, que es un buen momento para ver, para disfrutar de series. Y os voy a recomendar las series... Ya hicimos un programa de recomendación. Os voy a recomendar 2 series más que a mí me entusiasman, ¿vale? Venga, vamos con ellas. Mira, vamos a empezar con la que he visto más recientemente, que es House of Cards. House of Cards es he visto 2 temporadas, ya está la tercera, pero la tercera aún no la he llegado a ver. Y el creador es un tal Bob Billimon, y es muy curioso porque la mayoría de los episodios de la serie están dirigidos por directores o por personajes cinematográficos importantes. David Fincher, por ejemplo, dirige varios de los episodios. Robin Wright ya sabes que es esta actriz, ¿verdad?, que protagoniza la serie y dirige también algunos de los episodios. Y Jodie Foster, que todos conocemos también, pues es también directora de varios episodios. O sea que la serie, diríamos, cuenta con personalidades del cine dirigiendo capítulos de la serie, ¿no? ¿De qué va esta película? Es una especie de thriller político, es una película política, ¿vale? Ya sabes que Obama, una de las razones por las que vi esta peli es porque Obama, siempre que le preguntan cuáles son sus series favoritas, aquí en España no se pregunta eso a Rajoy, obviamente, pero en Estados Unidos sí se le pregunta, y entonces cuando se le pregunta, Obama siempre dice que es The Wire, que es una serie policíaca, que ya hablaremos si quieres algún otro día, que es una serie magnífica que se desarrolla en la ciudad de Baltimore, en los suburbios de la ciudad de Baltimore. Y esta otra es la segunda serie que él habla como su preferida, House of Cards. House of Cards. Tampoco tiene mucho mérito porque yo creo que todos los políticos ahora un poco culturetas hablan de que House of Cards es una de las grandes de las series, incluido nuestro inefable Pablo
Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, por ejemplo. Bueno, hablaba también de Juego de Tronos mucho. Juego de Tronos. Bueno, es un tronólogo, de hecho ha escrito varios libros sobre ¿sí? Juego de Tronos, sí, sobre y si le has oído alguna vez hablar a Pablo Iglesias sobre Juego de Tronos, aparte de que domina la serie magníficamente, le sabe dar toda una vuelta de tuerca política a todos los personajes de la serie magnífica, ¿eh? O sea que no es nada despreciable el asunto, ¿vale? Entonces, también Pablo Iglesias habla de House of Cards como una de las grandes series, ¿no? Y muchos políticos, porque es una película que retrata el mundo político americano, ¿no? De los congresistas que tienen que ganar primero sus elecciones en sus distritos, que luego tienen que conseguir financiación para sus campañas y que luego tienen que trepar dentro de este mundo difícil del Congreso americano, en el que además no es como aquí, que los grupos parlamentarios votan todos lo mismo. Ahí, ¿no? Ahí cada congresista tiene su opinión y incluso proyectos ley demócratas no son apoyados por todos los congresistas demócratas, sino algunos republicanos les apoyan. Entonces hay que ir consiguiendo voto a voto para el apoyo. Entonces habla de todo este mundo. Su personaje es Francis Underwood, que es Kevin Spacey. Kevin Spacey hace de este político un auténtico político desalmado, un Maquiavelo. Bueno, Maquiavelo era un tontito comparado con Kevin Spacey. Kevin Spacey es un tío malo de verdad, sí, capaz de dar la vuelta a todo, de manipular a todo el mundo para conseguir sus objetivos y sus pretensiones. Además da muy bien con el personaje, ¿no? Da estupendamente. Tiene una cara bastante inquietante a veces. Sí, y además encaja muy bien con el personaje, un personaje que resulta seductor, manipulador y al mismo tiempo cruel, extremadamente cruel, ¿sabes? Y que además la serie tiene un dato que a mí me gusta mucho, que es que de vez en cuando él mira a la cámara y se dirige al espectador y le hace algún comentario enriquecedor, que es una novedad dentro de la ficción. Esto es una cosa que no se ha hecho nunca, o sea que entonces es una novedad dentro de la ficción y está muy bien. Y su esposa, Robin Wright, pues es los criados se juntan, es la pareja perfecta, porque es también manipuladora, malvada, ¿no? Y con ese toque de crueldad, de egocentrismo muy propio suyo, ¿no? Entonces la película, la serie va desarrollándose y él va consiguiendo manipular todos los caminos posibles para obtener sus beneficios, aunque le surgen graves inconvenientes que va a intentar ahí solventarlos. Bueno. Hay una frase que todo el mundo comenta. Él consigue, por medio de la manipulación, que el vicepresidente de los Estados Unidos convencerles que se presente para gobernador de su estado, ¿vale? Entonces, y consigue al final, manipulando, que el presidente le nombre vicepresidente, ¿vale? Y entonces, cuando jura el cargo, hay un momento estupendo, claro, él jura el cargo sin que le haya votado nadie para vicepresidente, ¿no? Y entonces mira a la cámara y dice, la democracia está sobrevalorada. Soy de Kevin Spacey, ¿no? Eso es muy de Kevin Spacey, muy de Francis Underwood. Y es ya te digo, una serie a veces escalofriante. Este hombre es un auténtico psicópata, un desalmado, ¿vale? Y es un personaje muy atractivo, porque además en esta serie es muy curioso, pero no hay buenos. O sea, aquí todos son políticos. Son políticos, sí. Entonces, no hay buenos. Y los protagonistas, precisamente, lo que más te atrae de ellos es lo malos que son, sí, ¿no? Los retorcidos se pueden llegar a ser, ¿no? ¿Cómo puede haber alguien tan malo, ¿no? Y entonces, ya te digo que yo la estoy viendo con pasión. Esta serie me está arrebatando. Es una serie que no es una serie fácil, no es una serie fácil de seguir, porque tiene no sé cómo decir, por cierto nivel intelectual. No es para verla mientras entras y sales de la cocina. No, hay que prestar atención. Hay que prestar atención, porque además no es una serie que te lo ponga fácil. Muchas veces se habla de un personaje un momento y a lo mejor capítulos después va a volver a salir y tienes que haber tenido la información bien cogida para la de desarrollo. Pues House of Cards, para verla con interés y con cuidado. Y una segunda serie. Una segunda recomendación de series para este verano, que ya la recomendé el año pasado y este año vuelvo a insistir, es Breaking Bad. Es a mi modo una Capilla Sixtina dentro de la serie. Las series están llegando a un nivel impresionante y Breaking Bad lo es. El creador es Vince Gilligan y es una serie insólita. Primero, insólita
porque se desarrolla no en Nueva York, ni en California, ni en San Francisco, ni en Florida, se desarrolla en Nuevo México, en una ciudad llamada Albuquerque, ¿vale? O sea, cosa ya de principio un poco rara. Y luego, sus protagonistas es primero un profesor de física, de instituto, que tiene cáncer y tiene que obtener dinero, porque no tiene el seguro médico, no le cubre eso, tiene que obtener dinero para pagarse su tratamiento, ¿vale? Y para eso se asocia con Jesse Pinkman, que es un exalumno suyo, un toxicómano perdido, ¿vale? Perdido y absoluto, para conseguir fabricar metanfetamina entre los dos y financiarse él, en principio, lo que va a ser su tratamiento para el cáncer. Entonces, tenemos una serie que se desarrolla en Albuquerque, en Nuevo México, protagonizada por un profesor con cáncer y un toxicómano. Vamos a ver, esto es muy arriesgado, muy arriesgado. Aquí no hay médicos guapos, ni enfermeras guapas, ni policías listos, ni CSIs que encuentran una huella y ya saben quién es el asesino. Esto es rompedor absolutamente, ¿vale? Y entonces, esta serie va caminando magníficamente, llenándose de personajes muy estupendos, como por ejemplo, bueno, y quiero decirlo, Brian Carson es Walter White, este profesor, ¿verdad?, enfermo, que al principio se deja llevar por salvar él, buscar luego el bienestar de su familia, que tiene un hijo con una parálisis cerebral y tal, pero al final se deja arrastrar por lo que es el poder, ¿no? El poder. El lado oscuro, ¿no? El lado oscuro, efectivamente. Luego, su esposa, que es interpretada por Anna Gunn, que es una actriz estupenda y que es un contrapunto magnífico a su esposo. Esta actriz lo hace fenomenal. Aaron Paul es el que interpreta a Jesse Pinkman, muchacho toxicómano, que da mucho juego en la película. Y es que además Walter White tiene un cuñado que es agente de la DEA, ¿sabes? Entonces tiene que estar jugando con su cuñado, ¿verdad?, para que no le descubra, ¿vale? Me pasó un momento al garaje, ¿no? Casi mejor ya voy yo, mejor no. Bueno, esto sale en el primer episodio. Ellos empiezan a fabricar metanfetamina en una caravana que llevan al desierto y ahí empiezan a fabricar la metanfetamina y hay una imagen estupenda de Walter White en calzoncillos, en la puerta con estos calzoncillos de toda la vida, de esos que ni yo llevaba mi padre, entonces de esos en la puerta de la caravana, pues esperando que se termine de fabricar la metanfetamina. Entonces es una serie, a mi modo de ver, colosal. ¿Da tiempo a verla durante el verano? Pues mira, son 62 episodios, ¿vale? Bueno. 5 temporadas en total y por darte algún número ha obtenido en festivales de series pues 128 nominaciones y 62 premios, ¿vale? Pues o sea que posiblemente Breaking Bad es la serie más premiada de la historia de la televisión, ¿vale? Pues muy recomendable. Muy recomendable, que nadie se la pierda. Eso es, que la podemos ver. Breaking Bad, 128 nominaciones, 62 premios, 62 capítulos también. Bueno, a lo mejor el verano solo se nos queda corto, ¿no? Nos hace falta un poco más de tiempo. Si le das dando caña en una semana te puedes. Sí, hombre, si te das caña, sí. Muy bien, pues con esta recomendación nos quedamos, Ramón. Muchas gracias, muchísimas Pablo. Gracias. Encantado. Y bueno, ya saben que cada semana se pasa por aquí Ramón Bernado, crítico de cine, también de series. Hablaremos de más cosas, ¿no? Hablaremos, claro, por supuesto. Hola, soy Ramón, la página web, también en el Alto de Henares. De nuevo, gracias, Ramón. Muchas gracias. Hasta la próxima. Encantado. Hasta luego.